Soy María Antonia Mesa y esto es un podcast para aprender, escuchar y cuestionarnos. Un espacio donde converso con políticos, empresarios y personas que admiro, que creen en el poder del diálogo para generar conocimiento y construir país. Bienvenidos a una conversación necesaria. Política, empresa, sociedad en un mismo espacio. Hola, ¿cómo están? Hoy estoy con Julia Correa, candidata al Senado por el Centro Democrático. Juli, ¿cómo estás? Gracias por venir, por estar en este espacio. Estoy muy feliz de compartir este día contigo. María Antonia, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de tener este espacio contigo, un espacio tan importante que has construido y que tanto está aportando a la democracia del país desde un podcast en el que estás entrevistando a varios de los candidatos. Juli, como para empezar y como crear una cercanía con las personas que nos están escuchando, antes de llegar como al tema político, cuéntanos quién es Julia Correa, o sea, más allá del cargo público o de la aspiración al Senado, ¿quién eres? Bueno, María Antonia, Julia Correa Nutin es una mujer que desde que estaba muy pequeña sintió un acercamiento hacia el mundo político. Recuerdo que admiraba mucho en ese entonces a Noemí Sanín, que era una política destacada en una época en que habían muy pocas mujeres en ese mundo, en esa esfera pública, y pues la empecé a admirar, pero además sentía como una vocación de servicio. De hecho, en el colegio participé en actividades, yo estudié en el colegio La Enseñanza en Medellín y participé en actividades de misiones. Recuerdo que fui una vez a Boyacá a estar en unas actividades con unas comunidades necesitadas de allá, y también estuve incluso en Lima, Perú, trabajando con los calcutos y con otras comunidades vulnerables cerca a las afueras de Lima. Y todas esas actividades despertaron en mí como esa vocación de servicio que encuentro que se puede desarrollar en la política. Yo, María Antonia, entonces, pues entendí desde muy pequeña que quería estudiar Derecho porque encontraba que esa carrera me podría enfocar hacia la política. Estudié Derecho y también tenía muy claro que yo no quería entrar a la política inmediatamente saliera de la universidad, sino que quería entrar primero a tener una experiencia en el sector privado, porque creo que antes de entrar a lo público es muy importante entender lo difícil que es hacer empresa, lo valioso que significa hacer empresa y el aporte que hacen a la sociedad los empresarios, a sus colaboradores generando empleo y esa pues relación fraterna que se debe construir entre empleador y empleado. Entonces, tengo una experiencia también en el sector privado que si quieres pues vamos hablando de Si quieres eso. empecemos por ahí, cuéntanos un poquito cómo fue esa trayectoria antes de llegar como a la política. Perfecto, entonces mira, yo estudié Derecho, como les conté, cuando estaba estudiando Derecho hice la pasantía en la misión de Colombia ante la Unión Europea. Carlos Holmes era el embajador y en ese momento Álvaro Uribe era el presidente de Colombia. Entonces yo tenía una expectativa enorme porque yo admiraba mucho lo que el presidente Uribe estaba haciendo en su gobierno, pero tuve la mala suerte que en esos meses que estuve en la misión, él no fue a visitar la Unión Europea. Sin embargo, descubrí un líder maravilloso que fue Carlos Holmes Trujillo, con quien tuve de verdad el honor de trabajar esos meses en Bruselas, un líder, pues un orador, un escritor como pocos, con quien tuve la oportunidad de aprender mucho, me dio la oportunidad de participar en algunas de las salas de negociaciones del acuerdo comercial con la Unión Europea que en ese momento se estaba celebrando, y además era, como muchos lo destacan, un caballero de la política, un visionario. Bueno, con él aprendí mucho. Fue tu primer mentor en este camino. Fue mi primer mentor en este camino. Lamentablemente, pues como todos sabemos, falleció durante la pandemia. Y sin embargo, bueno, yo estuve en Bruselas, regreso, termino de estudiar Derecho y entro a trabajar en el sector privado, en firmas de abogados primero, y después pasé al sector inmobiliario. Y finalmente estuve unos 8 años en una empresa de acá de Medellín que tiene sedes en varios lugares del país, una empresa que hace una gran labor de desarrollo de proyectos inmobiliarios, y ahí pues estuve trabajando en derecho inmobiliario, urbano, y ellos pues me apoyaron a la vez mucho en la posibilidad de estar en mis tiempos libres poniendo un granito de arena en el Centro Democrático, que es el partido con el que siempre me he identificado por sus principios, sus ideas. Entonces ahí iba participando, fui candidata al Consejo de Medellín, luego fui candidata al Senado de la República, saqué casi 11.000 votos.
repartiendo papelitos, haciendo campaña en la calle, como siempre nos ha enseñado el presidente Uribe, y finalmente decido entonces retirarme de Londoño Gómez, vincularme ya a una corporación que hacía trabajo social en Medellín, y ahí ya aparece la oportunidad en la revista Semana, donde estuve casi 3 años haciendo contenido de opinión, de coyuntura nacional, sobre todo político, pues estos últimos años, en medio de esta coyuntura tan difícil que hemos vivido con el gobierno Petro. Más o menos esa ha sido la trayectoria. Siempre, María Antonia, he estado ahí firme con el Centro Democrático, firme con el presidente Uribe, por más que, pues, como te decía, no gané esas elecciones, persistió en mí el deseo de seguir colaborando, porque para mí, ante todo, más que tener algún cargo, es esa vocación de servirle al país desde el lugar en el que esté. Bueno, Juli, todos vimos que antes de empezar campaña tomaste la decisión de decir adiós a Semana. ¿Fue por este gran sueño de ser senadora del Centro Democrático? Así es, María Antonia. Yo estaba, pues, como te dije, en ese proceso de Semana, en una experiencia maravillosa que me enseñó muchísimo de este mundo digital, que es tan importante en todo, en el sector privado, público. Yo creo que todas las actividades ahora se deben, lo que no está en redes sociales prácticamente no existe. Es la hoja de vida de uno, literal. Así es, entonces ahí aprendí mucho de este mundo digital. Tengo un enorme agradecimiento con la revista Semana, con sus dueños, con Vicky, con Yesid, con Juanita Gómez, de quien estaba en el equipo, y todos mis compañeros. Fue una experiencia maravillosa, y yo decido entonces ya renunciar, hacerme a un lado, por respeto al medio de comunicación y porque esta candidatura pues apremia que tenga todo el tiempo disponible, porque es una responsabilidad muy grande. De tiempo completo, totalmente. Sí, así es. ¿En ningún momento se pasó por tu cabeza decir, bueno, voy con otro partido? ¿Siempre fuiste firme con el Centro Democrático, así Noemí Sanín fuera del Partido Conservador? Así es, María Antonia, siempre firme con el Centro Democrático. Desde que el presidente Uribe empezó su trayectoria política, yo empecé a seguirlo a él, y encuentro que él ha desarrollado en esa vida pública unos principios que son muy importantes para el país. Un país seguro, con toda la política social, con un gran crecimiento de la economía, un Estado pequeño y transparente. Yo pienso, María Antonia, que él definitivamente fue un visionario. Desde que pues inició su gobernación. En su gobernación él implementó todo un plan de austeridad que ahora está de moda, porque hablamos de Milei, el tema de la seguridad, hablamos de Bukele, bueno, tantos políticos que hoy son muy famosos por esas ideas. El presidente Uribe las había implementado desde hace pues, años, casi 30 años. Entonces creo que fue un visionario, y a mí me empezaron a gustar mucho esas ideas, y dije, pues aquí estoy y aquí me identifico y aquí voy a estar, porque soy una persona muy leal a las causas en las cuales decido pertenecer. ¿Entraste al Centro Democrático cuando ya se había fundado o antes ya tenías relación con Uribe cuando estaba en el partido de la U? Pues mira, te voy a contar que yo, pues en el 2009 conocí a Carlos Holmes, entonces con él mantuve un vínculo, y luego, por pura casualidad, en el 2014 estaba trabajando en Londoño Gómez y estaba en un proyecto inmobiliario en el oriente antioqueño. Me acuerdo perfecto, era un 23 de diciembre, yo iba saliendo de una sala de ventas y me encuentro el presidente Uribe, que venía en una cabalgata. Literalmente me bajé del carro corriendo, fui corriendo donde él y le dije, presidente, el mejor regalo de Navidad que he recibido. Entonces le di la mano, él me decía, esta yegua es muy brava, cuidado, cuidado. Y yo, no, tranquilo, y tengo la foto guardada, yo me hice al lado, le cogí la mano, creo que esa mano no me la lavé en muchos días. Y entonces luego, a los días, él volvió a la sala de ventas, miró pues como el proyecto y me dijo, Julia, muy bueno que nos puedas ayudar, apunta mi celular. Y yo, listo, presidente, lo apunté pues como un tesoro. Al otro día le escribo por el WhatsApp, yo, presidente, porque él me decía, Julita, presidente, soy Julita de tal proyecto, quiero ponerme a disposición. Bueno, nunca me respondió María Antonia. Y yo, esa tristeza, ese desconsuelo, pasaron los años, llega el 2018, inicia la campaña presidencial del 2018, en la que Iván Duque, Carlos Holmes,
Paloma y otros, eran 5 precandidatos presidenciales y Carlos Holmes me llama. Julia, ayúdame en Antioquia. Yo le dije, por supuesto que Cuenta sí. conmigo. Entonces cuenta conmigo y yo empecé ya con las juventudes del partido a ir a los recorridos. Y uno de los primeros que hicimos fue la Vía de la Leche. Yarumal, Don Matías, San Pedro de los Milagros. Y me acuerdo que llegamos a Don Matías y el presidente Uribe iba ese día. Y yo lo vi en la iglesia de Don Matías y él me vio y después, desde el 2014 hasta el 2017 finales, me dice, Julia, ¿cómo va el proyecto tal de la empresa? Y yo no. O sea, una memoria impresionante. Si algo se le destaca al presidente Uribe es esa memoria que es, te digo, impresionante. Y yo creo que eso ha generado un cariño muy grande de la ciudadanía hacia él, porque es una persona que te habla con los nombres, te pregunta por tu familia con los nombres. Y bueno, entonces ese día ya lo volví a ver y yo le dije, ay, presidente, yo le escribí y usted nunca me respondió. Y entonces me dijo, no, es que yo no uso WhatsApp, yo uso otro medio de comunicación, el mensaje de texto, y ya, y ahí empecé ya de una manera más permanente a colaborar en el partido. Y a crear esa cercanía pues con el presidente Uribe. Así es. Juli, cuéntanos cuál es, o sea, ahorita vamos al Senado, pero después de pasar el Senado, ¿cuál es esa aspiración de Julia a futuro? Pues mira, María Antonia, yo digo que la vida le va mostrando a uno el camino, siempre lo he dicho. Me acuerdo que yo recién salida de la universidad fui a una entrevista en una empresa muy importante de acá de Antioquia y también me preguntaron, ¿cómo te ves? Y yo les respondí, yo creo que la vida le va mostrando a uno el camino. Por ejemplo, tenía compañeros de la universidad que salían de la universidad e inmediatamente hacían una especialización, una maestría, y yo siempre dije, poco a poco, porque a veces uno se acelera y después termina trabajando en otro sector, en otra actividad y le hubiera servido, por ejemplo, en ese caso, estudiar otro tema, aunque todo aporta. Entonces yo creo que yo tengo toda la vocación de servicio, siempre lo he dicho, si llego a esta curul no va a ser de Julia Correa, esta curul va a ser de los ciudadanos, de las comunidades que más necesitan personas que les sirvan. Y eso es lo que yo quiero en mi vida, María Antonia, tener la posibilidad de servirles a los colombianos, esté donde esté, sea en el sector privado, sea en el sector público. Yo no tengo ambiciones personales, mi única ambición es servirle a Colombia. O sea, dejarse sorprender de lo que la vida vaya teniendo para uno. Exactamente. Viviendo cada etapa, pues, María como... Antonia, porque yo creo que hay personas, a veces el ser humano nos dejamos crear muchas ansiedades y yo creo que hay que vivir la vida con tranquilidad, vivir el presente, lo que dices, estamos hoy, hacer las cosas bien, tener claro que en mi caso, por ejemplo, me gusta servirle a las comunidades, servirle a la ciudadanía y ya yo creo que la vida lo va llevando a uno por el camino. Juli, ¿qué piensas de las elecciones ahorita presidenciales si se toma la decisión correcta, pero también si tomamos una decisión incorrecta? O sea, los dos panoramas. Pues mira, María Antonia, yo creo, por eso lo decía al principio de este espacio, que tú estás haciendo un trabajo muy importante de pedagogía, porque sin duda este año Colombia se juega su futuro, como sucedió pues hace mucho tiempo en Venezuela, llegó la hora para Colombia. Hace 4 años, cuando quedó Petro, yo recuerdo cuánto miedo sentimos muchos ciudadanos, porque era el inicio de un camino muy peligroso, que el presidente Uribe lo había advertido hace mucho y muchos no lo creían, de que llegara ese comunismo a Colombia. Y definitivamente yo creo que llegó. Hay unos temas que han servido, digamos, para que no se perciba ese daño económico que le están haciendo al país, pero María Antonia, te digo, el sector salud está en crisis, nosotros que estamos en la calle haciendo campaña, lo percibimos, los ciudadanos no están pudiendo acceder a medicamentos, hay un desabastecimiento, no están pudiendo acceder a atención médica. Hay un tema en la vivienda que acabaron con Mi Casa Ya, el programa que había sido tan exitoso, entonces los ciudadanos no están pudiendo acceder a vivienda y la economía en general va muy mal, porque este gobierno ha tomado unas decisiones que son subir el derroche, subir el gasto del Estado a unos niveles que nunca habíamos tenido, además la deuda, y por otra parte, pues lo que hacen es tomar decisiones como el aumento del salario mínimo que el Centro Democrático dijo, un 23% dijo, asumámoslo, los trabajadores tienen que tener buena remuneración, pero hay que hacer una rebaja sustancial de impuestos. No ahogar la empresa de una tal forma. reducción del Estado. Este gobierno no lo hace.
ahora de hecho están amenazando con subir más el salario mínimo. Entonces, además este gobierno ha tenido unas loterías que son unas remesas, unas 2 cosechas de café muy buenas, el precio del oro, el narcotráfico, que tiene al país inundado de plata ilegal. Eso es muy triste, o sea, estamos viviendo en una burbuja. ¿Y eso qué hace? Pues crea en la ciudadanía una sensación de que vamos bien, como en su momento en Venezuela con el petróleo. Al final, cuando a Chávez ya no le funcionaba el tema del petróleo, cuando ya se afectaron esas empresas, ¿qué pasó? Ya se encontró la ciudadanía en que tenían que hacer filas para ir por el mercado, tenían que hacer filas por ir por el papel higiénico, y el Estado les decía casi qué se tenían que poner, qué tenían que comer, y se acaba incluso la creatividad de las personas, porque es que ese comunismo lo que hace es restringirte todas tus libertades, llevar a la oposición, a los medios de comunicación, a centros de reclusión, de tortura, pues, o sea, es una amenaza muy grande la que estamos viviendo en Colombia. Y para responderte a tu pregunta, yo creo que estas elecciones sin duda no las vamos a ganar los políticos. Yo que estoy incursionando, pues todavía no soy política, pero no las vamos a ganar los políticos, las vamos a ganar es con la ayuda de los ciudadanos. Totalmente. Y los ciudadanos tenemos que este año tener un activismo y una participación en las urnas sin ningún tipo de excusas. Estamos a unas 3 semanas de las elecciones al Congreso y de la consulta presidencial. Estos años nos dimos cuenta el valor que tiene no solo el gobierno, sino el Congreso de la República, el Senado, la Cámara de Representantes, para que en caso que llegue un gobierno como el actual, que está haciendo tanto daño al país, se puedan frenar esos proyectos. Y entonces tenemos que elegir unas bancadas muy grandes que defiendan la democracia, la libertad, tanto en Senado como en Cámara de Representantes. El Centro Democrático tiene una lista al Senado cerrada, entonces solo hay que marcar el logo del partido, y una lista a Cámara de Representantes en la que hay que marcar el logo del partido y el número del candidato de la preferencia, que hay unos candidatos a la Cámara, también una lista con muchos perfiles valiosos de personas con experiencia, de nuevos liderazgos. Y además tenemos, María Antonia, una consulta en la que tenemos una candidata que ha sido una mujer que inspira, una mujer ejemplar para Colombia, que es Paloma Valencia, una gran senadora que se la ha jugado por los colombianos en estos años tan difíciles, sin miedo, cuando en el partido vivimos esa tragedia del asesinato de Miguel Uribe, que estremeció a todo el país, y Paloma ha seguido firme, dando la batalla, dando la pelea, defendiendo las pensiones de los colombianos, defendiendo el futuro de los más jóvenes, también a los ancianos, una mujer de manos firmes como el acero y puras como el oro, intachables, sin ninguna tacha, sin ningún escándalo de corrupción, y una mujer que deberíamos ayudar todos a elegirla para que Colombia tenga el honor de tener a la primera mujer presidente, no por ser mujer, sino por lo que ella representa. Sí, pues sí ha visto claramente que ha sido la congresista que más ha frenado todas las cosas que Petro ha querido hacer. Así es, que también y sin miedo, con toda la firmeza. Lo que te decía ahorita, este partido, si algo tiene, es ese espíritu de estudio, de argumentos, no de la confrontación personal. El presidente Uribe siempre dice, duro con los argumentos, suave con las personas, y Paloma refleja la perfección eso. No, y se merece que todos ustedes voten por ella en la consulta, independientemente de de su elección a presidencia. Consulta, llevémosla a primera vuelta. Así es, yo creo, María Antonia, que ella tiene todos los méritos para ser la primera mujer presidente de Colombia, toda la preparación, y además ha sido una mujer coherente, leal, siempre, desde el inicio de este partido, ha estado al lado del presidente Uribe dando la batalla, y como lo dije, de los colombianos. Juli, hay una pregunta que tienen todos los colombianos, y es, ¿por qué no hay unión todavía? Que es lo que a mí todo el día me preguntan, me dicen, pero ¿por qué tenés que decir eso si se pueden unir ya? Pues mira, entonces te cuento un poco. El Centro Democrático lleva casi 2 años haciendo foros, una actividad muy valiosa para la democracia colombiana. Incluso cuando Miguel estaba todavía vivo, él participó en varios de esos foros que se hacían semanales en distintas regiones del país y sobre temáticas variadas: educación, agricultura, turismo, economía, etcétera. Entonces, el partido hizo un proceso muy completo con 5 precandidatos. Estaba Miguel,
Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma y Andrés Guerra. Fueron los 5 precandidatos y la idea de ese proceso era que haciendo esos foros la ciudadanía colombiana pudiera ir conociendo a nuestros precandidatos y al final elegir un candidato único. Pasó la tragedia de Miguel, el proceso se aplazó y finalmente en diciembre se hizo la elección del candidato mediante una encuesta que las 3 mujeres definieron, un proceso de encuestas, y fue elegida Paloma como la candidata del partido. Entonces, el presidente Uribe lo ha contado, en algún momento Juan Carlos Pinzón, Abelardo se acercaron para mirar si podían participar, el proceso de los foros y todas las actividades ya estaba muy avanzado, y bueno, entonces así se dieron las cosas, surge la candidatura, pues como sucede en una democracia de otros candidatos, y aquí estamos en este proceso donde nuestra candidata Paloma, con la consulta que hizo a varios de los candidatos de la bancada, decide finalmente hacer parte de esta consulta, y estamos esperando entonces pues el resultado de la consulta, que con la ayuda de Dios ganará Paloma, para luego ir a una primera vuelta con los candidatos que no hicieron parte de esa consulta y que de ahí salgan seguramente 2 candidatos para la segunda vuelta presidencial. Y yo creo que ahí María Antonia aplicará lo que ha dicho el presidente Uribe, desde Abelardo hasta Fajardo, como digo. Que sea. Yo espero que sea Paloma, por todo el trabajo que estamos haciendo, por todo el trabajo que está haciendo el presidente Uribe recorriendo el país, quien pase a esa segunda vuelta. Sin embargo, si ella no pasa, entonces desde Abelardo hasta Fajardo, ahí estaremos ese mismo día, al primer minuto que se sepa quiénes pasan a segunda vuelta. Si no es Paloma, tengan la certeza que el Centro Democrático estará apoyando al candidato que pase a segunda vuelta para derrotar a ese neocomunismo que tanto daño le está haciendo al país. Julia, ahorita hay otra cuestión que he escuchado mucho y es que dicen, no vote la consulta por Paloma, sino que votela por Roy, porque él tiene una campaña que ha engañado mucho y es como, conmigo, o sea, con él ganamos todos. Dice, si votan por mí, ganamos todos. Claramente, uno siempre va a decir, prefiero algo no tan malo que lo horrible que se pega. Entonces, ¿tú ahí qué piensas? Mira, o sea, ¿qué María le dirías Antonia, a todas estas personas? Yo le digo a la ciudadanía, solamente se puede votar una consulta y es muy importante que todos, sin dudarlo, votemos la gran consulta, que es donde está Paloma. Porque necesitamos sacar una votación muy grande, porque esa votación que saquemos será el primer insumo para medir fuerzas entre ellos y nosotros. Yo creo que pues, Roy es un político camaleónico. Para mí representa esa política que me desagrada mucho y que yo creo que a muchas personas les desagrada, una persona que no es firme, coherente, que ha pasado de un partido a otro, y yo creo que eso nos tiene cansados a los colombianos. Entonces, no creo que él una, todo lo contrario, divide, y él juega es seguramente a ser el candidato del gobierno actual, la continuidad, teniendo una votación grande en esa consulta. No le podemos ayudar por nada del Por mundo, supuesto que ni no. riesgos. Tenemos que ganar con Paloma la consulta y tener claro algo. Paloma es una candidata que no solo va a trabajar por el sector que la elija, lo ha dicho muy claramente, ella va a trabajar por todos los colombianos, a diferencia de este gobierno, porque es que los problemas que tenemos las personas del centro democrático o de un sector político, a mí no me gusta hablar mucho de derecha, izquierda, centro, sino un sector político que le apoyamos, son los mismos problemas que tienen los seguidores de Petro. Entonces necesitamos un presidente que trabaje por resolvernos los problemas a todos, indistintamente de la ideología, y que también trabaje de la mano de todos los alcaldes, de todos los gobernadores, no como en este gobierno, que entonces porque un gobernador o un alcalde tiene una ideología diferente, entonces no le ayuda a un departamento y que a la ciudadanía de ese departamento le vaya mal. Afortunadamente acá tenemos un gobernador y un alcalde que han trabajado en llave y que han demostrado, como otros alcaldes también de otras regiones de Colombia y otros gobernadores, que desde las regiones, gracias a Dios, estamos sacando adelante a Colombia, porque si no, el caos sería aún mayor. Pero bueno, entremos como a que de verdad me digas, ¿qué pasaría si gana Cepeda? O sea, listo, tenemos mayoría en el Congreso. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, si todos ustedes salen a votar juiciosos, pero si gana Cepeda, ¿qué pasa? O sea, es un panorama muy oscuro y muchas personas me dicen, no, yo me voy. Pues mira, María Antonia, a mí me perturba mucho pensar todos los días que gane
Cepeda a estas elecciones. Si tú miras y estudias la historia de Cepeda, Cepeda poco o nada ha hecho por servir a los colombianos durante estos años que ha estado en el Congreso. Lo único para mí que ha hecho, lo más notorio, es perseguir al presidente Uribe desde el Congreso de manera permanente, pues él es el que está detrás de ese proceso que ha padecido el presidente Uribe y que lo ha llevado a estar mucha parte de su tiempo abstraído de la política, pues él nunca se abstrae, pero digamos teniendo que estar siguiendo unas audiencias que para mí han sido pues un proceso infame porque él lo ha explicado de todas las maneras posibles y es evidente que él no cometió ningún delito. Totalmente. Y lo ha tenido ahí y a pesar de eso el presidente Uribe sigue después de esas audiencias trabajando, haciendo reuniones, pero han logrado de esa manera, digamos, apartarlo un poco de la política, él que ha sido el muro de contención de ese comunismo. Entonces, Cepeda, ¿quién es esa persona que sinceramente pues abanderaría estas tesis de Petro? Lo ha dicho, él continuaría las políticas de este gobierno, las reformas de este gobierno las profundizaría y ya sabemos que son pues esas reformas que han causado tanto daño en la salud, en lo laboral, en lo pensional y finalmente en el futuro del país. Cepeda, hay fotos en Twitter que demuestran pues es un admirador de Castro, de todos esos regímenes cubano, venezolano, nada han dicho o poco o nada, ni siquiera sé si lo han dicho, de las torturas que han sufrido los presos políticos en Venezuela, de la diáspora venezolana, 9 millones de personas que han tenido que salir de ese país. Entonces, si guardan silencio frente a esa situación, si no están de acuerdo que un dictador como Nicolás Maduro pague cárcel por todos los delitos que ha cometido, por todo el daño que le ha causado a un pueblo, ¿qué podemos esperar en Colombia si él llega a ser elegido presidente? Temo mucho que sea un modelo igual al de Venezuela. Y sería muy triste. Ya hay muchos jóvenes que han salido del país durante este gobierno sin regreso y pues yo creo que lo que pasaría es que se desataría una salida mucho masiva de las personas, claro. Se pierden las oportunidades y el pánico entra. Y empiezan a irse los empresarios, se pierde la confianza en el país, la seguridad jurídica y entonces el capital empieza a salir de Colombia, empiezan a salir las empresas, las oportunidades de empleo. ¿Y quiénes son los que más sufren? Al final, los más vulnerables, que se tienen que quedar acá padeciendo ese régimen. Los que votan por él. Qué pesar. Qué pesar, pero sí. Qué pesar, es que yo creo que tenemos que hacer una labor de pedagogía porque a mí me parece muy triste que ellos llegan es construyendo narrativas que son mentirosas con el pueblo colombiano. Prometiendo cosas que no cumplen. Claro, hablaban de los nadies en campaña. ¿Qué han hecho María Antonia por los nadies? Nada. O sea, los nadies necesitan soluciones. Yo te voy a decir, por ejemplo, el Centro Democrático es un partido de corazón grande, de resultados probados. El presidente Uribe en su gobierno tuvo un programa que era Familias en Acción, que ayudaba a las madres cabeza de familia, que inició en un gobierno anterior a él, pero cuando él llegó, más o menos eran 320.000 personas beneficiadas y cuando terminó su gobierno eran 2.800.000. Los programas para el adulto mayor cuando él llegó eran 60.000 beneficiarios y terminado su gobierno eran 990.000. O los cupos de formación en el SENA, que pasaron de, creo eran más o menos 1 millón a más de 8 millones de cupos de formación para los jóvenes. Entonces, ese sí es un gobierno con resultados que redujo el gasto público sustancialmente. Este gobierno ha creado 24 consulados y 11 embajadas. El gobierno del presidente Uribe cerró 14 embajadas y 10 consulados, mientras este gobierno creó el Ministerio de la Igualdad, que poco o nada ha hecho. Un ministerio que creo tenía una nómina inicial de 300, no recuerdo la cifra exacta, pero una pues, cifra exorbitante de gasto inicial, y en cambio en el gobierno del presidente Uribe se cerraron 6 ministerios, pasando de 16 a 13 y reduciendo pues los cargos de esos ministerios en 714. Entonces yo creo, María Antonia, que hay ejercicios de gobierno probados. Demostrar esto, porque es que eso no lo sabe la gente. Así es, que sí trabajan por la ciudadanía, que sí reducen el gasto del Estado, que sí combaten la corrupción, bajan los impuestos y que se enfocan es en resolver los problemas de la ciudadanía. Y que sí, o sea, yo he visto mucho que dicen que Gustavo Petro, Cepeda,
están con el pueblo, pero con todo esto que me dices, la verdadera persona que ha estado con el pueblo siempre ha sido el presidente Álvaro Uribe, que es algo que no se sabe y que hay que salir a decirlo y explicarlo así con cifras. Así es, María Antonia, estoy de acuerdo contigo. Además que es un presidente que nos ha enseñado el diálogo popular. Él dice, su mejor escuela es estar en la calle escuchando a la ciudadanía, escuchando sus problemáticas, construyendo con ellos las soluciones. Es muy bonito ver él cómo todos los días, todos los fines de semana los dedica a eso, a estar con el pueblo, con las comunidades vulnerables, a estar con las comunidades que tienen alguna problemática. Ahora, por ejemplo, ha estado visitando el departamento de Córdoba, va a estar en Urabá con esas comunidades afectadas por la lluvia, y yo creo que da ejemplo porque me parece que ha sido notoria la ausencia del gobierno nacional. En todo, totalmente. En todo, allá no y llegó. más para atender esas necesidades. Van allá es a crear, a atacar, a buscar culpables y no a construir las soluciones para la ciudadanía. Sí, todo es Uribe. Para ellos, la campaña de ellos, Uribe es el culpable de todo. Sí, mira, Cepeda, no hay discurso en el que no mencione Uribe. Para Uribe. Sí, así tal es. cual. Qué triste. Sí. En eso se ha convertido el discurso de esa izquierda extrema colombiana. ¿Cómo podemos hacer como comunidad para cambiar el pensamiento de algunas personas que de pronto no son una izquierda radical? Porque la izquierda radical ya sabemos que ellos es imposible cambiarles su forma de pensar, pero esas personas que de pronto están engañadas o que no han tenido la suficiente educación para saber votar como con conciencia, ¿de qué manera dices tú, vení, intentemos cambiar esto? O ni siquiera la persona que sale a votar en blanco. No, es que ninguno me gusta. Por ejemplo, yo esta mañana me encontré con alguien acá en el edificio. No hay nadie por quien votar en este platanal, Fajardo. Y yo decía, listo, Fajardo. Pero si Fajardo no pasa, ¿entonces qué? No, voto en blanco. ¿Uno cómo puede abarcar esas cosas? Yo creo que tenemos todos que hacer un ejercicio de pedagogía muy importante, empezando por cada uno de nosotros, estudiar la historia, estudiar las cifras, estudiar los resultados, un poco de lo que te estaba contando de la historia del gobierno del presidente Uribe, por ejemplo, que ya hay muchas personas de la nueva generación que no conocieron lo que él hizo por el país en materia de seguridad, en materia de confianza inversionista, en materia de relaciones fraternas, de recorte del gasto del Estado. Entonces, yo creo que tenemos que, entre todos, pues estudiar nuestra historia para contársela a las nuevas generaciones, hablar con todas esas personas, te digo, incluso con las que están con Petro. Sí, total, también. Con los petristas triple A, como dice el presidente Uribe, entonces hay que ir quitándoles una A, después la otra A y después la otra A, ¿cierto? Poco a poco, hablando con ellos, controvirtiendo. Yo creo que es muy importante el diálogo respetuoso en una democracia, entender los argumentos de ellos, por qué están allá, y a medida yo creo que uno va dialogando con la otra persona con argumentos, puede ir mostrándole el daño que ha hecho este gobierno, los escándalos de corrupción, la UNGRD dejaron sin agua a los niños de La Guajira, el tema de Juliana Guerrero, este fin de semana sale una joven pues que es el antiejemplo para los jóvenes, que llegó a obtener pues un título sin cumplir los requisitos. Este fin de semana el escándalo de un presunto gasto de la primera dama en vanidad, sí, te digo, y una cifra exorbitante. ¿Cuánto no serviría esa cifra para ayudar a las comunidades afectadas ahora por las lluvias? Realmente es muy triste lo que está pasando en el país y todos nosotros tenemos que ser pedagogos y llevarles el mensaje a la ciudadanía, porque ellos también están haciendo un combate muy grande a través de los medios de comunicación públicos, a través de redes sociales, han gastado mucha plata en capacitar a personas para que lleven esa narrativa falsa de ellos a la ciudadanía. Entonces, todos nosotros, te digo, María Antonia, tú estás haciendo una labor supremamente valiosa a través de las redes. Tenemos un campo de batalla enorme, una oportunidad que son las redes sociales. Todos nos deberíamos convertir en influenciadores y de esa manera, no tengo duda alguna, que ganaríamos estas elecciones. Hemos visto que el Centro Democrático ahorita llega con unos candidatos al Senado renovados, o sea, nuevas caras. ¿Cuál es el fin de hacer esa renovación de esas nuevas caras y que lleguen otros perfiles? El presidente Uribe, María Antonia, ha dedicado su vida pública a promover nuevos liderazgos. Recuerdo que en la lista al Senado del 2014 había un joven,
que llegó del exterior, de trabajar en el exterior, que pocos lo conocían y que llegó con una capacidad discursiva, con un conocimiento del país que a muchos nos descrestó. Y ese joven fue un gran senador y posteriormente presidente de la República, Iván Duque Márquez. Él de verdad ha sido un gran promotor de liderazgos en esta lista. Hay muchos de ellos, pues yo tengo unos compañeros maravillosos en la lista del Senado, una lista que tiene unas 10 mujeres en los primeros 25 renglones, que tiene a unos senadores actuales que han dado una batalla implacable por Colombia, de acá de Antioquia, como son Hernán Cadavid, Esteban Quintero en el Senado actualmente, y Hernán Cadavid y Juan Espinal desde la Cámara de Representantes. Yo creo, María Antonia, que es una lista además compuesta por personas con trayectoria, con experiencia y también con esta posibilidad de refrescar la política colombiana, que es tan importante. Y no lo digo solo por la edad, porque es que la política no se refresca solo por la edad, sino por las ideas nuevas que traen las personas que llegan a la política. Entonces creo que sin duda quienes llegamos nuevos tenemos una responsabilidad enorme de honrar ese legado que del presidente Uribe, trabajar sin descanso por los colombianos, con toda la responsabilidad, con todo el compromiso, y con eso pueden contar quienes vayan a apoyar esta lista cerrada al Senado del Centro Democrático, la lista abierta de Cámara, y a Paloma, nuestra candidata presidencial, en la consulta. Juli, ¿cuáles son las propuestas de Julia ahorita que va para el Senado? Tengo entendido que un tema de influencers es algo bacano. María, mira, yo creo que en línea con todo lo que hemos hablado, vamos a dar una lucha frontal contra la corrupción, que este país contribuirá a que logremos cero corrupción, disminuir radicalmente el tamaño del Estado, y tenemos un programa muy bonito que se está proponiendo desde el partido, que son los ciclos cortos de educación para los jóvenes, que los jóvenes accedan a cursos cortos en programación, en tecnología y en creación de contenidos. Yo quiero que Colombia sea un país de creadores de contenidos donde esos jóvenes incluso puedan acceder a un salario en dólares, que sean jóvenes que disfruten de ese sueño colombiano que yo llamo, que es que no tengan que salir ellos ni ninguna generación del país para sobrevivir, sino que puedan quedarse en Colombia viviendo con tranquilidad, con seguridad y con oportunidades. Y creo sin duda que ese camino de la creación de contenido, de los cursos cortos en tecnología, en programación, les facilita tener oportunidades de empleo, de emprendimiento, que pueda permitirles quedarse en Colombia. También ayudarlos, por supuesto, con recursos de emprendimiento, que fue uno de los programas más importantes en el gobierno del presidente Uribe en materia social, que fue, por ejemplo, el Fondo Emprender del SENA. Entonces, vamos a apostarle a todos esos temas, también a la vivienda. Hay que reactivar la vivienda, sin duda es un sector que jalona la economía de una manera impresionante, y este gobierno lo estancó prácticamente. Como les decía ahorita, los colombianos no pueden acceder actualmente a vivienda, y hay que llegar el 7 de agosto con un proyecto que permita reactivar el sector y que los colombianos puedan tener nuevamente posibilidad de cumplir su sueño de tener una vivienda, un hogar. Juli, gracias, pero antes de terminar te voy a preguntar, o sea, acostumbro siempre a preguntarles por personas puntuales como del mundo de la política, y tú me respondes en una palabra, lo que piensas de ella. Bueno, empecemos. ¿Qué piensas de Álvaro Uribe Vélez? Mira, un patriota irrepetible. ¿Qué piensas de Daniel Quintero Calle? Una persona que le hizo mucho daño a Medellín. Esteban Quintero. Esteban es un gran compañero de universidad y ahora será un gran compañero en el Senado de la República. Paloma Valencia. Una mujer ejemplar. María Fernanda Cabal. Una mujer implacable. Carolina Corcho. Chu, chu, chu. Nos abstenemos de responder. Sí, solo ese comentario. Verónica Alcocer. No, prefiero ahorrarme los comentarios, Sí. Hemos sido muy respetuosos. Sí, con como la en familia ese tema, sí, es presidencial, verdad. A pesar de estos escándalos, pero que son muy tristes para Colombia, de los que hablamos. Fajardo. Fajardo es un político con toda la ética. Juan Espinal. Juan Espinal es el político abanderado del tema energético con toda la rigurosidad, con todo el estudio.
María Corina Machado, La Libertadora, literal. Nicolás Maduro, dictador, dictador, 100%. un narcodictador. Diosdado Cabello, igual. Igual. El siguiente que tiene que caer. Háblanos un poquito más de Paloma para terminar esto. Cuéntanos, o sea, como Julia, ¿qué piensa de Paloma así más? Bueno, no, yo creo que, María Antonia, lo que les decía ahorita, tenemos que contribuir a elegir a Paloma Valencia como presidente de Colombia, la primera mujer presidente de Colombia, porque ha sido una mujer que se ha jugado toda gran parte de su vida con estas tesis del Centro Democrático, que ha batallado al lado del presidente Uribe con toda la coherencia, con toda la firmeza, siempre del lado de los colombianos, de los más necesitados, de los más vulnerables. Ella lideró, por ejemplo, la ley de la panela, tan importante para tantas personas del campo en Colombia, una mujer sin tachas, sin ningún escándalo de corrupción, trabajadora como pocos. Te digo que en esta campaña he tenido oportunidad de acompañarla, no se cansa, tiene toda la disposición para hacer un gobierno muy parecido al del presidente Uribe, en permanente contacto con la ciudadanía, con toda la firmeza, con todo el compromiso con la seguridad, con relaciones fraternas, con un Estado pequeño y transparente, una mujer que, no tengo la menor duda, luchará frontalmente contra esa corrupción que nos tiene cansados a todos los colombianos, y una mujer que estoy segura tendrá pues un papel que siempre recordaremos en la historia de Colombia, porque como primera mujer presidenta de Colombia no solo será la primera mujer presidenta de Colombia, sino una mujer que será un ejemplo a seguir por tantas niñas y jóvenes en Colombia que sueñan con llegar a cargos públicos, no por victimizarse por ser mujer como tantas feministas que nos hacen tanto daño, sino por su capacidad, por su compromiso, por su trabajo, por todos sus méritos. Gracias, Juli. Gracias por estar en este espacio, por acompañarme, y a todos los invitamos a votar en el Congreso, Senado y Cámara por el Centro Democrático y la consulta por Paloma Valencia, que ya ven que es una mujer. María Antonia, muchas gracias a ti por este espacio, reitero mi admiración por la labor que estás haciendo, y muchas gracias quiero darle también a Eloísa y a las mujeres que trabajan conmigo, a Valentina, a Manuela, que han ayudado en todo este contacto para que este podcast se hiciera posible. Somos muchas mujeres comprometidas con Colombia.